Padre nuestro que estás en el cielo, con cuánta emoción nos reunimos delante de ti, Señor, para respirar de manera anticipada lo que será nuestra delicia eterna por los siglos de los siglos, cuando nos reunamos delante de tu trono para darte honra, honor y gloria, porque tú eres nuestro Salvador. Oh Padre, que al abrir tu palabra en esta hora, tu Espíritu Santo abra nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es una bendición el reunirnos en la casa de Dios, pero también quiero expresar a quienes se unen a nosotros para este servicio de adoración a Dios a través de los medios de comunicación. Saben que cada vez que nos reunimos en la casa de Dios es para recordar un pasado maravilloso. Tenemos un Dios creador, pero también tenemos un Salvador que dio su vida para salvarnos. También nos reunimos para recordar la realidad del presente en el que vivimos. A pesar de estar en una carrera dura, difícil y extenuante, hay un sumo sacerdote en los cielos que traspasó los cielos y que intercede por cada uno de nosotros. No estamos solos en esta lucha. Pero también cuando nos reunimos aquí, mis hermanos, de manera anticipada, vemos el futuro glorioso cuando habremos de ver a Jesús en las nubes del cielo. Que esta mañana, por la gracia de Dios, se afirme nuestra bienaventurada esperanza. La vida del cristiano es como una carrera de larga distancia. Para el hijo y la hija de Dios, esta inicia cuando acepta a Jesús como su Salvador personal. Y particularmente cuando sella su pacto de fe con el Señor a través del santo bautismo. Esta carrera termina cuando descansa, cuando muere. O bien terminará cuando veamos a Jesús en la gloriosa venida que ya se aproxima. Yo quiero invitarles para abrir la Santa Biblia, mis hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios. Y esta mañana vamos a considerar los consejos de Dios para continuar con paso firme nuestra carrera espiritual. Es mi oración que no solo escuchemos en esta hora los consejos divinos, sino que con la ayuda del Espíritu Santo los guardemos en nuestro corazón para no pecar contra Dios. Vamos a escuchar lo que será la base de nuestro estudio en esta mañana. Yo le pedí a la maestra Gracie de Murillo que nos guiara en esta lectura. Abramos toda nuestra Biblia, hermanos, en la carta a los Hebreos capítulo 12. Carta a los Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3. En esta porción se encuentran esos consejos de parte de Dios. Vamos a escucharlos. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Amén.
Muchas gracias, maestra. En estos pasajes de la Escritura, repito, encontramos algunos consejos de parte de Dios sobre cómo debemos correr nuestra carrera espiritual. ¿Quiénes eran los hebreos a quienes fue dirigida esta carta? La carta lleva el título a los hebreos. Los hebreos eran judíos que habían aceptado a Jesús como el Mesías que las profecías anunciaban, y ahora eran cristianos. Y al igual que nosotros, ellos vivían una vida difícil, una vida con problemas, con dificultades, con tentaciones. El autor de esta carta, que para mí es el apóstol Pablo, él era un admirador de las competencias de atletismo, de las carreras particularmente. Y estoy seguro que bajo la dirección del Espíritu Santo utilizó ese deporte, esa práctica tan conocida en sus días, para ilustrarnos lo que significa la carrera larga, extenuante, dolorosa del cristiano. Tal vez sería bueno recordar el origen de la carrera que hoy conocemos nosotros, esa carrera larga más famosa, la llamada maratón, para que podamos entender tal vez la importancia de correr hasta llegar a la meta. Dice Heródoto, este historiador griego, que en el año 490 Grecia se encontraba en guerra contra los persas, en ese lugar llamado Maratón. Y las fuerzas griegas, aunque menores en número, estaban acabando con el ejército invasor. Resulta que los persas quisieron sorprender a los griegos y habían mandado algunas de sus tropas para que llegaran hasta Atenas, que había quedado bajo la guardia de pocas tropas, y llevaban como su arma letal para acabar con Atenas el factor sorpresa. Sin embargo, Milcíades, el general del ejército griego, se dio cuenta de esta estrategia y mandó llamar a uno de sus corredores, de sus soldados, que era conocido por su velocidad al correr, Filipides. Lo mandó llamar y le dijo: Filipides, corre hasta Atenas y da la noticia de la victoria en Maratón, y diles que resistan porque ya van las tropas victoriosas en su auxilio. Y entonces Filipides corrió los aproximadamente 40 kilómetros entre Maratón y Atenas. Corrió con tanto esfuerzo que cuando entró por la ciudad gritó: ¡Victoria! ¡Victoria! Y cayó muerto por el esfuerzo realizado. Llevaba un gran mensaje, llevaba una gran noticia, y la pudo dar a tiempo para salvar a Atenas del ejército invasor. Mis hermanos, nosotros tenemos una carrera por delante y demanda mucho esfuerzo y sacrificio, y hay que correr y correr hasta que veamos a Cristo en gloria y majestad. ¿Saben que el primer consejo que se desprende de esta carta es muy evidente? Dice en el capítulo 12: nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
Es que inicia este capítulo diciendo por tanto. Resulta que en el capítulo 11 había mostrado una galería de héroes que en la mente de los hebreos, en la mente de aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo, eran personajes ilustres en la historia sagrada. Era la galería de fe. Eran los hombres que se mantuvieron firmes en su caminar y que habían honrado a Dios con sus vidas. Y después de enumerar a toda esa lista, el apóstol Pablo dice: nosotros, por lo tanto, también, dice, debemos despojarnos de todo el peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Noten, las vestimentas de los hebreos definitivamente no eran las apropiadas para correr. No eran las apropiadas. Imagínense ustedes que ellos fueran a involucrarse en una maratón con esas vestimentas, con ese bordón, con esas alforjas y querer llegar victoriosos a la meta. Para la mente de los hebreos era evidente: hay que quitar todo lo que estorbe la carrera que tenemos por delante. El consejo era claro para ellos. En esta parte, el apóstol indica que hay dos elementos que estorban la carrera del cristiano. El primero de ellos, el apóstol dice que hay un peso, algo que nos detiene, que nos impide avanzar a la velocidad que el Señor espera. Y también dice, hay pecado que nos acecha, que nos atrapa y que nos impide avanzar. Podemos identificar nosotros algunos de los pesos que tal vez llevo y que me están impidiendo avanzar en mi carrera cristiana. En la Biblia hay muchos casos de personas que por no deshacerse de esos pesos tuvieron problemas. Sansón, en lugar de gozarse en hacer la voluntad de Dios, la Biblia dice que él prefirió hacer su voluntad. Y él le dijo a sus padres: esa chica agradó a mis ojos. Y aunque era filistea, prefirió casarse con ella en lugar de una hija de Dios. ¿Cuántos matrimonios no vemos nosotros que se forman así? Y qué dolor y sufrimiento en la vida espiritual. Yo recuerdo el caso de una señorita que se casó con uno no creyente. Y cuando llegué de pastor a esa ciudad, me dijeron: pastor, hace tiempo que no viene, ¿podría ir a visitarla? Me presenté cuando llegué a la casa y ella me abrió la puerta, me hizo pasar. Pero cuando salió el esposo de la recámara, me dice: ¿así que usted es el nuevo pastor? Sí. Pues no pierda tiempo, no pierda tiempo. Yo le dije a ella que el día que nos casáramos iba a dejar de ir a la iglesia. Y entonces le dice a la chica: ¿te dije o no te dije? Y ahí estaba la chica, llore y llore. Hay pesos que nos detienen y nos impiden avanzar en nuestra carrera cristiana. En el Nuevo Testamento viene el caso del joven rico, ¿verdad? Su amor a las posesiones, a los aspectos terrenales era tanto que era superior a su amor por Jesús. El apóstol Pablo habla de un joven que le acompañó en su gira misionera, pero de pronto él dijo: Demas me desamparó, Demas me abandonó, Demas me dejó. Es que el amor al mundo pudo más que su amor a la evangelización. Y me dejó.
¿cuál será el peso que nos está estorbando a nosotros? Vivimos en otros tiempos y podríamos decir que tal vez alguno de esos pesos que imperceptiblemente se ha estado apropiando de mi tiempo son las redes sociales. Es que dedico tanto tiempo para esto que hasta duermo con el teléfono al lado. Estoy comiendo y ahí estoy. Pero ¿cuánto tiempo para Dios? A veces puede ser el asunto en asuntos personales, que no son aspectos malos en sí, pero son solamente actividades para mí. Yo deseo una superación académica, por eso estudio mucho. Yo deseo tener un buen trabajo, por eso trabajo mucho. Yo deseo tener una buena salud, por eso hago mucho ejercicio, por eso dedico mucho tiempo para mí. Pero ¿cuánto tiempo estoy dedicando para la testificación, por ejemplo? Para compartir con otros la esperanza bienaventurada de que Cristo viene. ¿Por qué no hacer un análisis del uso de mi tiempo? Y puedo dedicar también primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué nos están estorbando a nosotros? Bueno, el texto también dice del otro elemento que debemos despojarnos de él: el pecado que nos asedia. Quiero decirles, hermanos, que solamente Dios conoce. Y cuando venimos a la casa de Dios, venimos a un lugar donde el Señor no solamente ve personas como nosotros los vemos, sino que Él ve el corazón. Y Dios conoce tal vez si hay algún pecado personal que me tenga atrapado en el presente, una práctica pecaminosa que me tiene atrapado, o a lo mejor sea el recuerdo de un pecado pasado que me tortura y que no me deja avanzar. Y aunque aparentemente ya lo confesé, sigo arrastrando ese peso, ese lastre que me impide avanzar en mi vida cristiana. Noten lo que dice Isaías capítulo 41. Y si ese fuera el caso de alguno de los presentes, Isaías capítulo 41, capítulo 43, Isaías capítulo 43 y versículo 18. Noten lo que la palabra de Dios dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. Y fíjense por qué dice esto el Señor: que ya no nos acordemos de aquello con lo cual ofendimos a Dios, con aquel que cual pecamos, aquella acción pecaminosa. Ya no nos torturemos más por eso, porque dice el versículo 25: es que yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Amén, hermanos. Ese es el Dios en el cual creemos nosotros. Un Dios amplio en perdonar, que cuando perdona, olvida. Así que, apreciado hermano, joven, señorita, si algún recuerdo de nuestra vida del pasado me tortura, acordémonos de las promesas del Señor. ¿Cuál es el peso que me tiene atrapado? Yo recuerdo la historia que leí hace muchos años sobre unos cazadores de animales exóticos. Ellos inventaron una manera fácil de atrapar a unos monitos, unos changuitos, y
hicieron una trampa con un recipiente en una boca muy angosta, donde la mano del monito apenas entraba, y en el fondo habían colocado unos cacahuates, unos manís. Y cuando estos metían la mano y atrapaban el producto que querían sustraer, pues ya la mano no salía. Y cuando los cazadores se acercaban, en lugar de soltar, de tirar los cacahuates sin valor alguno, preferían tenerlos en su mano hasta que los atrapaban. Bueno, mis hermanos, algunos cristianos así son. Hay pesos, hay pecados, hay asuntos que nos atrapan, que nos detienen y que nos impiden correr para salvarnos. El consejo es: tira el peso, tira el pecado y corre la carrera del cristiano. Consejo número 2, dice Hebreos capítulo 12: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto implica, hermanos, persistencia. Esto implica perseverancia. A pesar del cansancio, debemos seguir corriendo. Es como una carrera de larga distancia. Se requiere mucho esfuerzo, mucha perseverancia. Así también en nuestra carrera espiritual necesitamos perseverancia hasta llegar a la meta, hasta encontrarnos con Jesús. Notemos lo que significa el esfuerzo que algunos atletas hacen para llegar a la meta. Notemos este video. La maratón de 1984. Primera vez que había una maratón de mujeres en las Olimpiadas. Esta corredora Gabriela llamó la atención del mundo entero, aunque llegó en el lugar 37. La carrera había sido larga, difícil, desafiante. Esta imagen recorrió el mundo entero. Si esto hace un corredor en nuestros días para alcanzar la meta, ¿acaso no debemos esforzarnos de igual manera nosotros como cristianos en nuestra verdadera carrera, la carrera espiritual? Pero ¿por qué abandonan algunos, mis hermanos, la carrera? ¿Por el sufrimiento, por el cansancio, por el dolor? El apóstol enumeró a los héroes de la historia hebrea en el capítulo 11, y todos ellos habían alcanzado la victoria porque, a pesar de lo difícil que fue su vida, decidieron mantener su fe en el Dios en el cual habían creído.
Quiero decirles, mis hermanos, que solamente Dios conoce lo difícil que ha sido para ti tu carrera cristiana. El dolor que esto ha implicado. Aquí nos vemos, pero pocos de nosotros sabemos cuántos corazones están sangrando hoy, cuántos ojos han llorado lágrimas de dolor, de sufrimiento, de angustia. Es difícil, mis hermanos, porque vivimos en un mundo donde el enemigo pone obstáculos, donde el enemigo inyecta el veneno mortal que se llama pecado para hacernos sufrir. O nos azota con vientos tempestuosos tratándonos de hundir y acabar con nosotros. En la Biblia hay dos historias que ustedes las conocen, solo las menciono. En el libro de Números, cuando el pueblo de Israel iba en su camino a la tierra prometida, de pronto ellos empezaron a renegar de Dios. Estaban cansados y decían que estaban fastidiados de ese pan tan liviano. Y como su actitud fue de murmuración, de queja, de reclamo contra Dios, de pronto Dios quitó el cerco de su protección y cantidad de serpientes venenosas invadieron el campamento de Israel y empezaron a morder a los que podían y morían. Pero la indicación de Dios fue: levanta una serpiente ardiente, ponla sobre un asta y todo aquel que mire vivirá. Hermanos, necesitamos paciencia para correr la carrera espiritual que tenemos por delante. El último consejo que se presenta aquí en la Escritura es el que dice en el versículo 2 y en el versículo 3, puestos los ojos en Jesús. Hebreos 12, 2 y 3. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El apóstol aquí nos dice, mis hermanos, que hay dos razones fundamentales por las cuales tenemos que poner los ojos en Jesús. Número uno, porque Él es nuestro Salvador. Y número dos, porque Él es nuestro ejemplo ante el dolor y el sufrimiento para continuar nuestra carrera. Por eso debemos mantener puestos nuestros ojos en Él. Y les comentaba hace un momento que esta verdad ya había sido expresada en el Antiguo Testamento. Fíjense lo que dice Isaías 45. Isaías 45, versículo 22. Dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pero mirad a mí y sed salvos. Ya Dios lo había dicho en el Antiguo Testamento. Y por eso el apóstol recuerda: poned la mira en Jesús, puestos los ojos en Jesús. Es que Él es nuestro Salvador, mis hermanos. Él es nuestro auxiliador en medio de los problemas. En el Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús, dice que una vez Pedro, cuando le dijo atrevidamente: Señor, di que vaya a ti sobre las olas de ese mar embravecido que estaba allí. Y el Señor le dijo: ven. Y entonces Pedro empezó a caminar sobre las olas, azotado por vientos huracanados. Y de pronto, cuando perdió de vista al Señor, porque dice Elena White, el deseo de todas las gentes, mirando hacia atrás como para decirles: miren, yo sí, ¿verdad? Ustedes, pues ahí quédense en el barco, pero aquí voy yo. Cuando perdió de vista a Jesús, se hundió. Mis hermanos, cuando el pecado
nos haya alcanzado, o cuando sintamos hundirnos, rodeados por las tormentas que nos azotan, es tiempo de mirar a Jesús, porque Él es nuestro Salvador. Él es el Todopoderoso que nos puede levantar y ayudar hasta la meta, para llegar a la meta final. En Cristo hay poder para esto, hermano. Pero dice el apóstol, es que considérenlo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En otras palabras, recuerden en los sufrimientos del Señor Jesús. Recuerden, como dijo el profeta Isaías en el capítulo 53, recuerden que Él fue herido por mis pecados. Él fue molido por mis pecados, por mis rebeliones. El castigo que yo merecía lo recibió Él, pero por su llaga, por su sufrimiento, por su cruz, hoy yo soy curado. Hermanos, tenemos que agradecerle a Dios porque tenemos un Salvador que puede compadecerse de nosotros, porque Él pisó el lagar del sufrimiento, porque Él caminó por este mundo difícil, pero triunfó. Que por la gracia de Dios, como dice Elena White, página 63 del Deseado de todas las gentes, mientras nos espaciemos así contemplando el gran sacrificio de Jesús por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos, más llenos de su Espíritu. Dios quiera, mis hermanos, que al haber considerado los consejos de Dios para correr nuestra carrera espiritual, nos preguntemos, ¿habrá algunos pesos que me están impidiendo avanzar en mi carrera cristiana? Tíralos, arrójalos. Que nos preguntemos, ¿necesito más paciencia para enfrentar los problemas, los sufrimientos que me azotan sin piedad? Roguémosle al cielo que nos den renovadas fuerzas para continuar nuestra vida cristiana. Y mientras corro mi carrera espiritual, mis hermanos, ¿en quién pondré mis ojos? ¿Los pondré en mi profesor, en mi compañero de cuarto, en el estudiante de teología, en el pastor? Pongamos nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Quiero terminar leyendo lo que dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 35. Porque pronto, mis hermanos, muy pronto, nuestra carrera espiritual llegará a su fin, porque la venida de Jesús pronto será una bendita realidad. Sigamos con renovadas fuerzas nuestra carrera cristiana del presente para encontrarnos pronto con Jesús nuestro Señor. Fíjense lo que dice el versículo 35 del capítulo 10. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y esta nota de triunfo, hermanos, que sea nuestra hoy al salir de este culto. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dios nos bendiga, hermanos.